buenas tardes, comunidad tiktokera. Gracias por una nueva semana, por estar aquí presentes. Hoy hemos empezado más tarde de lo previsto porque, bueno, hemos tenido un montón de cosas también que hacer en la firma, pero siempre es importante estar aquí en este espacio con todos ustedes. Así que vamos a iniciar en esta jornada, no un debate, no un live, eso vamos a hacerlo probablemente mañana o pasado mañana. Tenemos temas muy interesantes que nos gustaría seguir debatiendo con ustedes. Esta es la sección de un poco las noticias más relevantes que hemos identificado a lo largo de la semana en esta sección de Let's Global, un producto de Insólito Abogados. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Global. Este es el espacio donde básicamente analizaremos el presente y el futuro jurídico de la economía, la política y los negocios internacionales. Soy José Ramírez para todos ustedes y en esta tarde, ya final del día lunes, tenemos un programa cargado de varios temas que están marcando la agenda mundial ecuatoriana. Vamos a hacerles un resumen breve de las 10 noticias que vamos a desarrollar. Saludos Mariuxi, gracias por estar conectada. A todos los que están conectándose, los que están reaccionando, gracias por permitirnos entrar en sus dispositivos electrónicos. La primera noticia que vamos a abordar el día de hoy es, vamos a hacer una breve reseña de las 10 que vamos a desarrollar un poquito para ustedes. La primera tiene que ver con Ecuador y Corea del Sur. Un acuerdo comercial reducirá a cero los aranceles a los autos provenientes de Corea del Sur en los próximos 10 años. La segunda noticia, política interna en Ecuador. La propuesta de Daniel Noboa sobre control político a los jueces constitucionales. La tercera tiene que ver con geopolítica energética. Estados Unidos sanciona a India por comprar petróleo ruso. La cuarta, China responde a Estados Unidos defendiendo su cooperación energética con Moscú. La quinta tiene que ver con India y defensa militar. Descarta los aviones F-35 de Estados Unidos y se acerca más a Rusia. Interesantes las noticias en el ámbito de la geopolítica. La sexta tiene que ver con aviación comercial. Iberia sufre un incidente con su nuevo Airbus A321 XLR. La séptima noticia tiene que ver con criptomonedas en Estados Unidos. Trump abre la puerta a que criptoactivos alternativos entren en planes de retiro. La octava tiene que ver con la consulta popular en nuestro país, trabas jurídicas que pueden retrasar la votación del mes de diciembre. La novena noticia tiene que ver con el caso Mueble Fino, corrupción judicial en nuestro país que golpea la credibilidad institucional. Y la décima tiene que ver con el comercio exterior entre Ecuador y Estados Unidos. El nuevo arancel mínimo del 15% afecta a banano, cacao, camarón y flores. Saludos a todos ustedes. Vamos a compartirles ciertas claves jurídicas y estratégicas que veremos a lo largo de este episodio. En cuanto a comercio exterior y tratados internacionales, cómo estos afectan a empresas, exportadores y consumidores. En cuanto a política y constitución, los límites de control al poder judicial. Geopolítica económica y de defensa, el impacto de sanciones, alianzas y contratos estratégicos. Tecnología y finanzas, criptomonedas, pensiones y riesgos regulatorios. Y corrupción y confianza institucional, qué reformas son necesarias para recuperar la credibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Básicamente, en este episodio de Let's Global vamos a recorrer juntos estas 10 noticias con un enfoque jurídico y estratégico y queremos saber de parte de ustedes qué tema les parece más urgente para nuestro país. La política interna, el comercio internacional o la innovación tecnológica. Escríbanlo aquí en el chat. Los comentaremos y leeremos aquí en vivo y en directo. Saludos a todos. Vamos entonces, sin más rodeos, con la primera noticia. Tiene que ver con comercio exterior entre Ecuador y Corea del Sur. La fuente fue del diario El Universo el 8 de agosto. Titular: Acuerdo comercial, arancel de vehículos coreanos bajará del 35 al 10% en 10 años. Una noticia muy interesante. El próximo 26 de agosto, Ecuador y Corea del Sur se firmará el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica SECA. Este tratado reducirá gradualmente los aranceles de autos coreanos de 35 a 40% actual al 0% para el 2035. Ahora hay que tener presente que Corea del Sur en este momento se encuentra negociando también sus propios aranceles impuestos por Estados Unidos. Entonces probablemente
La fecha se va a dilatar, producto de las negociaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos. Ya existen operaciones conjuntas. Kia y Hyundai ensamblan en la planta Aimesa en la ciudad de Quito. Y Kia proyecta exportar el Sonet a Colombia para el año 2026. Además, los vehículos eléctricos mantienen el arancel cero, alineados con compromisos ambientales internacionales. Implicaciones legales y estratégicas. En comercio exterior y la Organización Mundial del Comercio, este acuerdo se enmarca en el principio de trato nacional y de no discriminación de la OMC. En cuanto a derecho corporativo e inversión extranjera, estas empresas coreanas podrían instalar nuevas plantas o suscribir joint ventures en nuestro país bajo la protección de tratados bilaterales y de inversión. En cuanto a competencia y en el ámbito tributario, la baja de los aranceles puede desplazar a productores locales si no hay políticas de reconversión industrial. Además, se reduciría la recaudación fiscal por aranceles. En el ámbito laboral, el sector automotriz tendría que adaptar perfiles laborales hacia manufactura más avanzada y vehículos eléctricos. Y en el ámbito ambiental, se incentiva la movilidad eléctrica en línea con el Acuerdo de París y la Agenda de Descarbonización. Esto suena positivo, sin duda alguna, pero lo que casi nadie comenta son las implicaciones legales y económicas detrás de este acuerdo. Así que, ¿qué opinan ustedes en el chat? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es una oportunidad o una amenaza para la industria nacional? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la siguiente noticia. En cuanto al ámbito político y nuestra Constitución. La fuente fue del diario digital Primicias, el 9 de agosto. Su titular indica: Daniel Noboa se suma a la lista de mandatarios que buscaron mandar a la casa a los jueces constitucionales. Contexto: el presidente Daniel Noboa impulsa un referendo para permitir que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sometidos a juicio político en la Asamblea Nacional. No es un hecho aislado. Para el año 2008, la Asamblea Constituyente de Rafael Correa cambió la composición de la Corte. En 2018, Lenín Moreno incluyó reformas similares en una consulta popular. La propuesta de Daniel Noboa surge después de que la Corte Constitucional suspendiera artículos de leyes urgentes de materia económica enviadas por el Poder Ejecutivo. La meta es realizar la consulta en diciembre de este año. Implicaciones legales y estratégicas de esta noticia. En el ámbito constitucional, el artículo 436 de nuestra Constitución garantiza la independencia de la Corte. Subordinarla a juicio político podría interpretarse como un debilitamiento del control constitucional. En cuanto al ámbito corporativo y de inversión extranjera, los inversionistas valoran la existencia de tribunales imparciales. Si la Corte Constitucional se percibe como dependiente políticamente, podría aumentar la prima de riesgo país. En el ámbito laboral y social, la Corte Constitucional también resuelve sobre derechos laborales, ambientales y tributarios. Su debilitamiento afecta directamente a trabajadores, sindicatos y gremios. En cuanto a los estándares internacionales, la Comisión de Venecia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que los órganos de control constitucional deben tener independencia para garantizar el Estado de Derecho. Una reforma así toca al corazón del control constitucional en nuestro país. ¿Creen ustedes que la Corte Constitucional debe ser independiente o sometida a control político? Los leo en el chat. La siguiente noticia tiene que ver en cuanto al comercio internacional entre Estados Unidos, Rusia e India. La fuente fue Reuters con fecha 8 de agosto. El titular: Trump impone tarifas secundarias a compradores de petróleo ruso. India, la primera nación afectada. Estados Unidos aplicó un 25% de arancel adicional a India por comprar petróleo ruso. La medida busca cortar los ingresos de Rusia y presionar para un acuerdo de paz con Ucrania. El día de hoy justamente se han reunido Donald Trump y ciertos líderes de la Unión Europea con el presidente Zelensky en la Casa Blanca, y se adelantó que en las próximas semanas se tendrán novedades con relación al presunto acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Hay que estar atentos.
China aún no ha sido sancionada por este tema de cooperación en compra del petróleo a Rusia, pero podría ser el siguiente objetivo de Estados Unidos. La medida genera riesgos de alza de precios en petróleo, tensiones diplomáticas con la India y posibles choques con la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son las implicaciones legales y estratégicas? En el ámbito internacional y OMC, la medida podría considerar una tarifa discriminatoria contra el principio de la nación más favorecida. India podría tranquilamente impugnarla ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. En el ámbito energético, el control de exportaciones de petróleo suele estar regulado por acuerdos bilaterales y multilaterales. Donald Trump estaría usando aranceles como sanción indirecta. En el ámbito corporativo y de inversión extranjera, las empresas energéticas de la India y multinacionales enfrentan mayor incertidumbre regulatoria, lo que podría llevar a demandas bajo tratados de protección de inversiones. El impacto en nuestro país tiene que ver como país exportador de petróleo. Ecuador puede beneficiarse temporalmente de un aumento de los precios de los barriles, pero también enfrentaría mayor volatilidad fiscal y comercial. Esto no solamente es un tema en el ámbito de la geopolítica, sino de derecho internacional económico. ¿Qué creen ustedes que pasará más adelante? ¿El golpe a Rusia o el costo global en combustibles? ¿Qué creen ustedes? La siguiente noticia tiene que ver con China responde a Estados Unidos. En el ámbito del comercio internacional y geopolítica, la fuente es Bloomberg, con fecha 8 de agosto. Titular: China defiende la compra de petróleo ruso tras amenaza de Donald Trump con nuevos aranceles. Contexto: China declaró que su cooperación energética con Rusia es legítima y conforme al derecho internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ya sancionó a India, como lo comentamos, y amenaza con aplicar medidas similares contra Pekín. En paralelo, se habla de una posible reunión entre Trump y Putin, que justamente se ha llevado en estos últimos 2 días, y Xi Jinping expresó respaldo a mantener un canal de comunicación directa con Washington. Las implicaciones legales y estratégicas. En el ámbito internacional y económico, China se ampara en el principio de libertad de comercio internacional. Artículo 11 del GATT y la OMC. Estados Unidos, en cambio, invoca la seguridad nacional para justificar estas sanciones. En cuanto a inversión extranjera y energía, las empresas chinas que financian proyectos energéticos en Rusia buscan estabilidad contractual en contextos sancionados. Esto recuerda lo que pasó con las sanciones a Irán en el periodo 2012 y 2015. En cuanto a competencia global, si Estados Unidos avanza con estos aranceles, las empresas chinas podrían redirigir el petróleo ruso a través de intermediarios, generando costos ocultos y triangulación de mercados. El impacto en nuestro país. Un conflicto arancelario puede encarecer el petróleo a nivel global, afectando ingresos fiscales de nuestro país que dependen de crudo para más del 25% de exportaciones. Aquí vemos cómo la legalidad internacional se interpreta distinto según el país. ¿Ustedes creen que el comercio petrolero puede estar por encima de la política? ¿Qué consideran ustedes? Vamos con la siguiente noticia. En cuanto a defensa, igualmente geopolítica entre India y Estados Unidos. Esta noticia fue compartida por Aerotime el 3 de agosto. El titular es: India descarta comprar los F-35, que son aviones de caza, y esto afecta obviamente las relaciones entre Estados Unidos e India. Contexto: en febrero de este año, Estados Unidos ofreció a India su caza de quinta generación, el F-35. Sin embargo, tras la imposición del 25% de aranceles por compra de petróleo a Rusia, India acaba de descartar la adquisición y anunció que priorizará el desarrollo de su caza AMCA y programas de coproducción. Rusia además ofreció producir el Su-57E Phelan directamente en territorio indio a partir del próximo año. Implicaciones legales y estratégicas. Contratos internacionales de defensa. Estos acuerdos no son solamente temas comerciales, sino estratégicos. El Offset Defense Agreement, obligación de transferencia tecnológica y coproducción, es clave en este tipo de contratos.
En cuanto al derecho corporativo y competencia, la India busca fortalecer su industria aeronáutica nacional alineado con la política Make in India, que busca reducir la dependencia tecnológica extranjera. En cuanto a la geopolítica jurídica, el alejamiento de Estados Unidos y la cercanía con Rusia podría repercutir en alianzas militares multilaterales como el Quad, India, Estados Unidos, Japón y Australia. En cuanto al impacto en América Latina, países como Brasil o México, que negocian contratos de defensa con Estados Unidos y Europa, deben considerar cómo la geopolítica afecta la seguridad de suministro y cláusulas de terminación anticipada. El caso revela cómo los contratos de defensa no son solamente técnicos, sino profundamente políticos. ¿Creen que la India puede mantener equilibrio entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué consideran ustedes? A ver, saludamos. Muchas gracias, Francisco Laibro. Saludo, una feliz tarde. Está al revés del nudo de la corbata. No, te cuento, no está al revés. Este nudo, por si acaso, se llama el dredge. Es un nudo muy elegante. Te lo recomiendo que te lo hagas. Vamos a la siguiente noticia. Tiene que ver con transporte aéreo. España, seguridad operacional. La fuente. Aerotime, igualmente de 4 de agosto. El titular, Iberia confirma. Ave de gran tamaño dañó su nuevo Airbus A321. Noticia interesante. Entonces, este Airbus de Iberia, recién entregado, se impactó contra un ave poco después de despegar de Madrid, sufriendo daños en el radomo y un motor. El avión logró aterrizar sin incidentes. Iberia esperaba completar la entrega de 8 aviones de este mismo modelo, que es el primero en operación comercial en todo el mundo. Implicaciones legales y estratégicas. En cuanto al derecho aeronáutico y seguridad, según el convenio de Chicago, la OASI, y normativas de EASA, los incidentes con fauna deben ser reportados y gestionados bajo planes de mitigación de riesgos en los mismos aeropuertos. En cuanto al derecho corporativo y contractual, Iberia podría reclamar garantías contractuales frente al Airbus si el daño revela una vulnerabilidad técnica, aunque en principio fue un acto de la naturaleza. Force majeure. Competencia y seguros. Este tipo de incidentes eleva el costo de seguros aeronáuticos, afectando la competitividad de aerolíneas en mercados con márgenes estrechos. El impacto en nuestro país tiene que ver con proyectos de modernización aeroportuaria en ciudades grandes como Quito o Guayaquil, y este caso recuerda la necesidad de contar con planes de control de fauna en los aeropuertos que son obligatorios bajo los convenios de la OASI. Un hecho así nos muestra cómo incluso la aviación de última generación enfrenta riesgos naturales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Más inversión en seguridad o fue un hecho inevitable? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la siguiente noticia y saludos a todos los que están conectados y permitiéndonos entrar en sus dispositivos electrónicos. Queremos compartirles noticias que nosotros consideramos son interesantes dentro de la esfera jurídica, noticias que generalmente no acceden a ustedes en los medios tradicionales, así que esperamos que este tipo de segmentos sean de interés para todos ustedes. La siguiente noticia tiene que ver con criptomercados en Estados Unidos. La fuente fue Forward Guidance, con fecha 8 de agosto. Titular: Donald Trump firma orden ejecutiva. Cripto y activos alternativos podrían entrar en planes de retiro $401,000. Contexto: el Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisará la normativa sobre planes de retiro 401k para permitir inversiones en activos alternativos, como por ejemplo inmuebles, private equity y criptomonedas. La medida ha sido celebrada por fondos y gestores que ven en ella una vía de diversificación. Además, se emitió otra orden ejecutiva para frenar el de-banking, es decir, la exclusión de ciertos clientes del sistema bancario por riesgo reputacional o normativo. Implicaciones legales y estratégicas. En cuanto al derecho financiero y regulatorio, esto implica
flexibilizar las reglas del ERISA Act de 1974, que regula los fondos de pensión privados en Estados Unidos. Además, en cuanto a protección de datos y seguridad cibernética, las plataformas de criptoactivos deben cumplir los estándares de Know Your Customer, conozca a su cliente y prevención de lavado de activos, riesgo y compliance corporativo. Incluir los criptoactivos en pensiones introduce alta volatilidad en un instrumento diseñado para estabilidad. Se requerirán cláusulas de advertencia y de deber fiduciario reforzados. Impacto en nuestro país. Si bien nuestro país no tiene un mercado de pensiones privadas como en Estados Unidos, abre el debate sobre si estas, como en Perú o en Chile, deberían permitir criptoactivos bajo marcos de inversión responsable. Esto abre definitivamente un debate enorme. ¿Deberían los criptoactivos ser parte de los fondos de pensiones? ¿Es un riesgo o innovación? Coméntenlo, me encantaría leer sus opiniones. Vamos con la siguiente noticia en cuanto a la consulta popular de nuestro país. La fuente es Primicias con fecha 5 de agosto. Titular: preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y jueces constitucionales complican el objetivo de Daniel Noboa de la consulta popular del mes de diciembre. Contexto: el presidente Daniel Noboa propone 7 preguntas para un referendo y consulta popular. Sin embargo, 2 de estas preguntas, es decir, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la posibilidad de someter a juicio político a jueces constitucionales, podrían requerir reforma parcial de la Constitución, no solamente una enmienda. Esto retrasaría el proceso e impediría realizar la votación en el mes de diciembre. Otras preguntas abordan reducción en el número de asambleístas, contrato por horas y retorno de los casinos, implicaciones legales y estratégicas, constitucionalidad del proceso. El artículo 441 y 442 de nuestra Constitución distinguen entre enmienda, que son cambios menores, y reforma parcial, cambios estructurales, es decir, requieren mucho más trámite. En el ámbito laboral, la consulta sobre contrato por horas impacta derechos de estabilidad y de seguridad social. Pueden generar mayor flexibilidad, pero también precarización si no hay una regulación clara de por medio. En cuanto al derecho corporativo y económico, el retorno de los casinos abre la puerta, sin duda alguna, a inversión extranjera bajo regímenes de concesión, pero exige marcos robustos contra los lavados de activos. Impacto político y reputacional. Retrasar el proceso por falta de técnica jurídica puede desgastar al Poder Ejecutivo frente a inversionistas y a la misma ciudadanía que los eligió. El camino legal, querida audiencia, puede definir si vamos o no a las urnas en este mes de diciembre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe ir por la vía rápida o respetar el trámite más largo? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la siguiente noticia. Corrupción judicial. Nuestro país. La fuente es igual Primicias con fecha 5 de agosto. Titular: el caso Mueble Fino. La jueza Nubia Vera habría exigido muebles y almuerzos de lujo. Contexto: la jueza Nubia Vera enfrenta un proceso penal por concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Penal. La Fiscalía sostiene que habría solicitado almuerzos y más de 130 muebles de lujos a cambio de favores judiciales. El caso incluye allanamientos y medidas cautelares como prohibición de salida del país y congelamiento de los bienes. La defensa de la ex jueza alega persecución política. Implicaciones legales. En el ámbito penal y disciplinario, de confirmarse, se trata del delito de concusión, abuso de su cargo público para exigir beneficios. La sanción incluye privación de libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el ámbito corporativo,
Las empresas que participaron en este esquema pueden también enfrentar sanciones por corrupción privada y complicidad. Riesgo país e inversión extranjera. Casos de corrupción judicial erosionan la seguridad jurídica de nuestro país, encareciendo el financiamiento externo y reduciendo la confianza en arbitraje local. Comparación internacional. Transparencia Internacional y la OCDE recomiendan sistemas de control externo y rendición de cuentas en el Poder Judicial para evitar estas prácticas recurrentes. Este caso toca directamente la credibilidad del sistema judicial. ¿Creen que las sanciones a los jueces corruptos son suficientes en nuestro país? Los leo en el chat. Vamos con la última noticia, tiene que ver con comercio exterior. Ecuador y Estados Unidos. La fuente es Primicias con fecha 7 de agosto. Titular: nuevo arancel mínimo del 15% golpea exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos. Contexto: desde el 7 de agosto de este año, Estados Unidos aplica un arancel mínimo del 15% a productos ecuatorianos, impactando sectores como banano, cacao, camarón y flores. Mientras tanto, competidores regionales como Colombia, Guatemala y Honduras mantienen un 10% desde el mes de abril, quedando por supuesto en ventaja con relación a Ecuador. Ecuador actualmente negocia con Washington en su cuarta ronda de negociaciones para revertir este arancel adicional del 5%. Recuerden que desde abril teníamos 10 más 5 que se nos chantó, son 15% más de aranceles. Ahora, el día de hoy, la secretaria de Presidencia anunció, no mucho, realmente solo anunció que están reunidos, pero no se sabe, hay mucha especulación si lograremos reducir ese 15%, quizás no en la totalidad de los productos ecuatorianos, pero quizás sí en los que sean más importantes para nuestra economía. Entonces esto quiere decir que, pongamos, 20 productos ecuatorianos son más importantes en Estados Unidos, que al menos 5 de ellos no tengan el 15% y tengan un 10%. Habrá que estar muy atento a lo que comunica el gobierno de Daniel Noboa para saber si se ha logrado algo en estas, hasta ahora, 4 rondas de negociaciones. Ok, implicaciones legales y estratégicas. En el ámbito del comercio internacional y de la Organización Mundial de Comercio, la imposición unilateral de aranceles puede considerarse una violación al principio de no discriminación y ser objeto de disputa ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Recordemos que Daniel Noboa y su equipo están en este momento en Brasil para reunirse con Lula da Silva. Y se cree, se especula que quizás puedan aunar un poco ideas y esfuerzos para presentar una demanda colectiva y hacer mayor presión a la Organización Mundial de Comercio contra estos aranceles que injustamente se han impuesto no solamente a Ecuador, sino a cada país, ¿no? En el ámbito corporativo y gremial, los exportadores ahora deben renegociar contratos y ajustar precios. Algunos gremios como bananeros y florícolas ya anticipan pérdidas millonarias. En el ámbito tributario y fiscal, el arancel reduce competitividad y encarece costos logísticos, afectando la recaudación por exportaciones. En el ámbito laboral y social, los sectores intensivos en mano de obra como flores y camarón podrían sufrir despidos si no se logra un acuerdo pronto. Estrategia internacional. Ecuador podría apelar a tratados bilaterales de inversión o acelerar nuevos acuerdos comerciales como vía de compensación. Es muy importante abrir los lazos comerciales de Ecuador con el mundo. Actualmente el MIPRO tiene en agenda suscribir el acuerdo comercial con Corea del Sur. A finales de este año se espera igualmente con Japón y también el memorando de entendimiento con los Emiratos Árabes Unidos. Hay otros países igualmente que están en cartelera.
Consideramos de nuestra firma que es el momento que Ecuador abra los lazos con el mundo entero. No podemos depender en estos 4 años que tiene Donald Trump todavía de que dependamos de lo bien o mal que nos vaya con Estados Unidos. Tenemos que ir tocando puertas, hacer un esfuerzo inteligente y abrir más propuestas de negocio. Recordemos que tenemos vigente el acuerdo con China. China se está posicionando como un socio estable. Hay que tener mucho ojo con China. Vamos con el análisis jurídico, que ya una vez desarrolladas las noticias, queremos tomarnos unos minutitos más, no va a demorar mucho tiempo. Entonces, en el ámbito de comercio exterior y tratados internacionales, el SECA no entra en vigencia automáticamente, que es el acuerdo que se quiere en protocolos sanitarios con Corea del Sur. Según el artículo 419 de la Constitución ecuatoriana, cualquier tratado comercial que modifique aranceles debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Lo mismo ocurrirá en Corea del Sur, donde el Parlamento deberá ratificar el acuerdo comercial. Ejemplo, el acuerdo comercial con China, que entró en vigor en mayo del año pasado, siguió exactamente ese mismo proceso. Se espera que no tengamos mayor inconveniente y se suscriba el acuerdo comercial con Corea del Sur. Es muy importante. Implicación directa. Hasta que no haya una ratificación legislativa, empresas importadoras y exportadores no podrán dar por hecho la eliminación de los aranceles con Corea del Sur. Los gremios deben participar en el debate legislativo para asegurar condiciones favorables. Segundo, riesgos para la industria local. El acuerdo establece un plazo de 10 años para reducir los aranceles de autos coreanos del 35-40% a 0 en 10 años. ¿Se imaginan ustedes? Comprar un carro coreano sin aranceles es increíble. Eso significa que ensambladoras como Aimesa tienen una década para modernizarse, innovar o buscar alianzas estratégicas. Si no lo hacen, la competencia podría ser considerada desleal en la práctica, ya que los autos importados tendrán precios mucho más bajos sin que exista un verdadero terreno de igualdad. Entonces, en el ámbito del derecho a la competencia, el Estado ecuatoriano, a través de Superintendencia de Poder Económico, de Competencia Económica, debería vigilar que no existan prácticas de dumping o subsidios ocultos en las exportaciones coreanas que afecten a productores locales. Oportunidades para exportadores. El acuerdo no solamente bajará los aranceles a los autos coreanos, también abre la puerta para que productos ecuatorianos tengan trato preferencial en Corea del Sur. Sectores como el banano, cacao, flores y camarón podrán beneficiarse equilibrando una balanza comercial hoy deficitaria con Corea del Sur. Desde la perspectiva del derecho corporativo y de inversión extranjera, las empresas exportadoras deben preparar certificaciones fitosanitarias, ambientales y laborales para que Corea que exige estos estándares internacionales. Corea del Sur es miembro de la OCDE, lo que implica que los productos ecuatorianos deberán cumplir estándares mucho más estrictos en seguridad alimentaria, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Si este acuerdo, creen ustedes, entrara en vigencia el día de mañana, ¿cómo impactaría a su negocio si alguno de ustedes es productor de algún alimento? ¿Más oportunidades o más competencia? Escríbanlo en el chat, lo vamos a leer. Vamos con algunos casos y ejemplos prácticos. Entonces, caso real, Kia Ecuador y el modelo Sonet. Kia Ecuador anunció que desde 2026 plantea exportar este modelo Sonet, ensamblado en la planta Aimesa en la ciudad de Quito, hacia Colombia. Este es un ejemplo concreto de cómo un acuerdo comercial puede transformar a Ecuador en una plataforma exportadora, no solamente de consumo interno. Jurídicamente, esto activaría normas de comercio exterior y regímenes de origen. Para que el modelo Sonet califique como producto hecho en Ecuador y tenga beneficios arancelarios, deben cumplir con las reglas de origen pactadas en los tratados internacionales. Además, el Estado ecuatoriano debe garantizar estabilidad tributaria y laboral para que estas inversiones prosperen. Un cambio abrupto en impuestos o normativa laboral podría desincentivar estas operaciones. Ok, vamos más adelante.
Ok, entonces, eso sería por ahora, querida audiencia tiktokera. Realmente estamos felices por obviamente la interacción que estamos teniendo con todos ustedes. Espero que este segmento de noticias haya sido de su agrado. Acto seguido vamos a hacer igualmente la siguiente sesión, pero de noticias digitales en nuestra sección de Cyber News. Así que para los que quieran seguir conociendo más información sobre seguridad digital, en unos minutos volvemos a hacer un nuevo live con todos ustedes. Así que muchas gracias a todos los que están conectados. Agradecido siempre por sus comentarios, sus follows, sus reacciones. Gracias a todos ustedes por estar conectados y nos veremos en un nuevo segmento de Lex Global. Saludos.